Buenos días, mi nombre es Lely Solari Serpa, yo soy médica infectóloga y voy a hablarles sobre la pregunta de investigación, las variables dependiente e independiente y las redes de causalidad. Bueno, en primer lugar, durante todo el proceso de investigación, lo más importante es establecer el problema que vamos a abordar. Una vez establecido el problema y bien delimitado el ámbito del problema, podemos pasar a definir la pregunta, que es el motivo de esta clase. Luego vamos a plantear la metodología con la cual vamos a resolver esta pregunta de investigación y posteriormente ya viene la ejecución de la investigación, que en general es la recolección de los datos. Una vez recogidos estos datos, como ustedes ven, los vamos a analizar. Generalmente se usan procedimientos estadísticos que van desde simples hasta complejos. Hacemos una interpretación de los resultados que nos salen de este análisis de datos, redactamos el informe y lo difundimos. Muchas veces nosotros pecamos porque hacemos mucha investigación, hacemos varias cosas interesantes, pero no hacemos la difusión del producto. Esta es una parte muy importante. Entonces, dentro de todo este proceso, lo más importante es tener una secuencia que sea lógica. Yo no puedo plantear un problema, hacer una pregunta que no esté directamente relacionada a ese problema y después usar una metodología que no sea la adecuada. Por ejemplo, ustedes ahí tienen tres ejemplos de secuencias. Por ejemplo, nosotros quisiéramos estudiar si en niños de edad escolar, por ejemplo de primaria, pasar mucho tiempo en internet genera problemas conductuales. Entonces, si ese es nuestro problema a abordar, nosotros tendríamos que diseñar una investigación, plantear una pregunta, una hipótesis y una metodología que nos lleve a comparar la incidencia de problemas de conducta en estos niños escolares que pasan mucho tiempo en internet, y también tendríamos que tener un grupo de niños que no pasan mucho tiempo en internet para poder compararlos. Eso se llama una secuencia lógica. O sea, yo planteo un problema y mi pregunta de investigación tiene que plantear una hipótesis y una metodología que me resuelva ese problema, que me resuelva esa pregunta y que me llene ese vacío de información. Con la data recogida yo voy a poder determinar si existe una diferencia entre ambos grupos y así voy a poder decir si realmente el tiempo en internet, o sea, si algunos niños pasan mucho tiempo en internet, les puede generar problemas de conducta mediante la comparación de estos dos grupos. En el segundo ejemplo que ustedes pueden ver, por ejemplo, los niños de colegios rurales tienen bajo rendimiento matemático. Entonces yo voy a medir el rendimiento matemático de estos niños luego de la implementación de una intervención, que en este caso es la distribución de computadoras, laptops con programas matemáticos en estos colegios rurales. Y luego voy a determinar la asociación entre el acceso a estas laptops con estos programas matemáticos y el rendimiento de estos niños. Eso me habla de una secuencia lógica porque, en primer lugar, yo planteo el problema, que mi problema en este caso son los niños con bajo rendimiento. Luego planteo una pregunta o hipótesis que es: voy a ver si el rendimiento matemático en niños que tienen o no tienen acceso a esta intervención, que son las laptops, mejoran su rendimiento matemático, y luego voy a compararlos y poder definir si existe una asociación entre el acceso a estas laptops, el acceso a esta intervención y el rendimiento. Esa secuencia entre el problema, la pregunta de investigación o la hipótesis y la metodología que yo voy a definir para mi estudio es lo más importante, y es muchas veces lo que es definitorio al momento de que se va a publicar o no se va a publicar un estudio de investigación. Por ejemplo, en el tercer ejemplo que ustedes tienen es: las vacunas producen problemas neurológicos. Hay gente que opina que si los niños son vacunados con componentes de mercurio, estos van a producir a largo plazo problemas neurológicos como autismo, etc. Entonces yo lo que tendría que hacer, tengo este problema, voy a definir una investigación para medir si los niños con problemas neurológicos fueron vacunados o no. Y luego voy a determinar una asociación entre los problemas neurológicos y la vacuna. Todos estos ejemplos que yo les he dado ya han sido resueltos mediante
la ciencia, se han hecho estudios científicos para resolver esos problemas y ustedes los pueden leer en la literatura. En el material que ustedes tienen también hay literatura referente a estos ejemplos, y ustedes van a ver, por ejemplo, que el tiempo en internet por encima de las 2 horas puede estar asociado a problemas de conducta. Los niños rurales que tienen acceso a programas estadísticos, si no es con un acompañamiento adecuado, probablemente no va a haber un rendimiento significativo en su rendimiento matemático, y las vacunas no producen problemas neurológicos. Entonces, cada uno de estos problemas ha sido abordado mediante el método científico y ha sido resuelto. Esa es la idea de esta clase, que ustedes vean cómo definir un problema, plantear una pregunta que nos va a llevar a un método para resolver este problema que han planteado. Entonces, en primer lugar, vamos a ponernos de acuerdo con qué es un problema. Un problema es algo que está sucediendo, pero que no lo esperamos. O sea, no debería suceder, no necesariamente debería suceder. Es una brecha entre lo que nosotros esperamos y lo que ocurre en la realidad. Un problema también puede ser algo que no tiene una explicación evidente, que no es usual o que no se adecua a nuestras expectativas. Por ejemplo, nosotros no pensábamos que, por ejemplo, el acceso a internet, que normalmente se veía muy beneficioso desde cuando comenzó a haber un acceso amplio a internet, no nos imaginamos que podía a la larga traer problemas, pero comenzamos a ver que podía traer problemas de conducta, etc. Entonces es algo que como que no estaba dentro de nuestras expectativas, pero mediante la observación nos dimos cuenta que ocurría. Un problema también es una discrepancia entre lo que está pasando y lo que debería pasar. Por ejemplo, nosotros esperamos que a estas alturas, después de más de un año del fenómeno del Niño, ya debería haber resuelto el problema de, por ejemplo, la transmisión de dengue, las epidemias que han habido, pero nosotros seguimos viendo casos. Eso es una discrepancia entre lo que nosotros esperábamos que pasara y lo que está ocurriendo. Entonces hay un problema ahí que puede ser resuelto con investigación. Y un problema obviamente también es un vacío en el conocimiento o una pregunta cuya respuesta no se encuentra en el conocimiento actual. Un problema no es, por ejemplo, que yo tengo una motivación personal por saber algo que me interesa muchísimo. Por ejemplo, yo quisiera saber cuál es el sabor de helado que más le atrae a los escolares. Eso es un problema para un tema de negocios, eso es un problema para un tema mercantil. No es un problema que se resuelva mediante el método científico. El método científico solamente resuelve problemas que están relacionados a realidades de poblaciones o de sociedades. Ahora vamos a ver que existen temas éticos que tenemos que abordar con referencia a eso. Entonces, la fuente de identificación de los problemas, obviamente el interés del investigador, cuando el investigador es un personal de la salud, un profesional de la salud. Por ejemplo, si yo soy un farmacéutico y veo que hay mucha gente que comienza a pedir mucho más de lo usual un medicamento determinado, entonces yo voy a tener interés en saber qué es lo que está motivando que esta gente esté buscando acceso a este medicamento. Puede ser que haya una epidemia de un microorganismo con el cual este medicamento sea resuelto, pero también podría ser que haya un aumento en el personal que está prescribiendo este medicamento por algún otro motivo. Entonces, el investigador hace una observación que, como decíamos, o está fuera de lo usual o está fuera de lo que nosotros estábamos esperando, y entonces genera un interés. Genera un interés porque este problema está relacionado a una población determinada. Tiene un impacto en esa población, en esa sociedad. Obviamente en el trabajo cotidiano, en el proceso de atención de salud, nosotros vamos a ver muchos problemas. Por ejemplo, si estoy viendo que mis colegas en un hospital están comenzando a tener casos de tuberculosis, obviamente yo voy a preguntarme por qué están ocurriendo estos casos de tuberculosis. Entonces yo voy a plantear un problema que puede ser resuelto mediante el método científico.
cuando otros colegas hacen hallazgos científicos y yo quiero extrapolar esos hallazgos a mi realidad, a mi población, a mi país, eso es una buena fuente también de identificación de problemas. Por ejemplo, yo no sé cómo estará yendo ahorita el Zika en el Perú. Yo sé, por ejemplo, que ha habido una enorme epidemia en el Brasil, también ha habido en Colombia, etcétera, y cómo está yendo en el Perú es una fuente válida de identificación de problemas. Y esto se relaciona mucho a la vigencia de los temas de investigación, ¿no? En ciencia pasa mucho lo que se llaman las modas, ¿no? Comienza a haber investigación en un tema, por ejemplo, en dengue, en Zika, en chikungunya, ustedes han escuchado de esas epidemias, comienza a haber investigación en eso y como que todo el mundo quiere investigar en eso. En realidad es algo válido porque investigar problemas que ocurren en países vecinos en nuestro territorio también es una fuente válida de identificación de problemas. Exigencias sociales que producen un problema que afectan la salud pública. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de los pobladores de zonas nativas que están contaminados con metales pesados, producto de la explotación petrolera, producto de la explotación minera. Y entonces esta gente tiene exigencias sociales que hacen que uno se plantee si realmente existe un problema, ¿no? O sea, las comunidades perciben que tienen un problema de salud debido a estas explotaciones y entonces es perfectamente válido estudiar mediante el método científico, mediante el planteamiento de un problema, si es que este problema realmente tiene un impacto importante en la salud pública. Entonces, ahí lo que haríamos es determinar que existe un presunto problema de intoxicación por metales pesados, etcétera, en estas poblaciones nativas y definiríamos que eso podría ser una pregunta de investigación a ser abordado con un estudio científico. Y bueno, la literatura científica en general, los expertos también pueden ser fuente de planteamientos de problemas. Entonces yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿qué problema científico ustedes podrían plantear? Ahorita sería un buen momento para hacer una pausa y imaginarse ustedes qué problema, qué brecha entre lo que ustedes habían esperado y lo que ocurre en la realidad, qué cosa inesperada podrían ustedes plantearse como un problema científico. Sería bueno que hicieran ahorita una pausa y escribieran cuál podría ser un problema científico para ustedes. Continuamos y lo siguiente que tienen que evaluar es si su problema realmente ha sido, digamos, adecuadamente planteado. Entonces ustedes ya saben que este problema está relacionado a sus intereses. Es importante siempre consultar con colegas qué les parece este problema, leer en la literatura científica lo que otros están haciendo sobre este problema, les va a servir para delimitarlo y así llegar a un propósito del estudio. Entonces ustedes cuando describen el problema, describen la necesidad de desarrollar la información. Y ahí ustedes en esta diapositiva van a seguir paso a paso qué es cuáles son todos los aspectos del problema que tienen que abordar. Por ejemplo, tienen que cuantificar la carga del problema. ¿Es un problema que afecta a pocas personas? ¿Es un problema que afecta a muchas personas? ¿Qué áreas geográficas? ¿Qué causas pueden estar determinando ese problema? Etcétera. Entonces, normalmente la descripción del problema, mientras más exhaustivamente la hacemos, mejor. Entonces, una vez más, ¿no? ¿Cómo evaluamos si nuestro problema está adecuadamente planteado? Lo evaluamos si es importante en magnitud, como les decía, si afecta a muchos, afecta a pocos, es útil que se investigue acerca del problema o de repente ya hay mucha investigación y eso ya está delimitado. Los resultados y las conclusiones de la investigación van a ayudar a la salud de la población, o sea, los aspectos éticos del planteamiento del problema, etcétera, ¿no? Existe una solución potencial, es interesante, todas las consideraciones que están mencionadas ustedes van a evaluar al momento de decidir si el problema es conveniente o no. Entonces acá yo les pongo el mismo ejemplo que pusimos hace un rato, del problema del rendimiento matemático. El rendimiento matemático en niños escolares de zonas rurales en el Perú
se encuentra disminuido. Eso es un problema real, es un problema lamentablemente más importante de lo que muchos quisiéramos que fuera. Y se desconoce, imagínense que todavía no se hubiera hecho la investigación y desconociéramos si el acceso amplio a laptops con programas matemáticos de inducción a las matemáticas básicas podría mejorar esta situación. Entonces nuestro problema es que tenemos este pobre rendimiento en niños escolares y que estamos pensando que estas laptops, estos programas matemáticos, informáticos, podrían ayudar a solucionar esta situación en estas zonas rurales, donde probablemente los profesores no quieran acudir o es muy lejos para que se estén movilizando, etc. Entonces, esto, si ustedes hacen la evaluación que hicimos en las slides, en las diapositivas previas, ustedes van a ver que es de interés, que puede estar afectando a mucha población, que es socialmente aceptable, que a nosotros como investigadores nos podría llamar mucho la atención el tema, etc. Entonces, esto es un problema, digamos, relevante que puede ser abordado con el método científico. Y entonces el problema se convierte en lo que queremos, y en el motivo de esta clase, que es la pregunta de investigación. Entonces, la pregunta de investigación es el eje de la investigación y es el problema convertido en simplemente parafraseado como pregunta. Entonces, en este caso, que ustedes están viendo, el rendimiento matemático se encuentra bajo, el acceso amplio a laptops podría mejorar esta situación. Y la pregunta es importante porque nos sirve obviamente para organizar el estudio y delimitarlo, y nos sirve tener un objetivo claro, que como les decía al principio, es lo más importante de la secuencia lógica. Lo más importante en una investigación es tener la secuencia lógica entre el problema, la pregunta y el método que voy a usar. Obviamente las conclusiones tienen que estar referidas a todas estas partes que hemos mencionado, pero lo más importante es la planificación, que es lo que estamos abordando ahorita. Entonces, proporciona la pregunta un marco de trabajo para formular la investigación, y ya desde la pregunta nosotros sabemos qué métodos vamos a tener que usar para responderla. Entonces, obviamente, como todo en ciencia, tenemos que utilizar la revisión bibliográfica, que es la revisión de todo lo que se ha hecho sobre el tema. Nosotros vamos a tener que consultar, y es parte del curso también, aprender a consultar fuentes de información científicas. No solamente Google, no solamente YouTube, no solamente Instagram, sino estamos hablando de PubMed, Cielo, Scopus, que son fuentes validadas de información científica, donde nosotros vamos a ver que investigadores previos, qué es lo que han hecho sobre este problema y esta pregunta de investigación. Entonces tenemos que revisar todo lo que se ha escrito sobre el tema para poder plantear la pregunta de la mejor manera, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos. Por ejemplo, esta revisión bibliográfica nos puede dar nuevas ideas, nuevas tecnologías que se han usado, que nosotros no conocíamos, y que a su vez nos pueden dar a nosotros ideas creativas. Si nosotros, por ejemplo, vemos que en Brasil están utilizando, qué sé yo, algún método innovador para medir los metales pesados en estas comunidades nativas, de repente a nosotros se nos ocurre algo también muy, muy creativo. Entonces, esta búsqueda bibliográfica nos va a servir no solamente para estar seguros de que nuestra pregunta ya no ha sido resuelta, sino para delimitarla de la mejor manera. Ahora, recordar siempre que las preguntas de investigación no son estáticas. Obviamente, yo hace 10 años podría haber formulado esta pregunta de si las vacunas que tenían timerosal o mercurio producían autismo o no. Y era una pregunta perfectamente válida. Ahora, después de tantos estudios que se han hecho, ya no es una pregunta válida, porque ya hay unas investigaciones que han permitido ya resolver esta pregunta. Entonces ahora de repente mi pregunta no sería esa, mi pregunta obviamente iría por otro lado, ¿no? Si las vacunas son aceptables en la población, o por ejemplo una pregunta podría ser ¿por qué, a pesar de que ya se sabe
que el mercurio no produce el autismo, la gente sigue sin vacunar a sus niños. Esa sería, por ejemplo, otra pregunta de investigación que se acoplaría más a la realidad actual. Entonces, otra cosa que es importante es que cuando nosotros hacemos una investigación, a veces como que nos apasionamos mucho y creemos que vamos a resolver el problema de todo el mundo, pero si nosotros somos objetivos, nosotros vamos a ver que normalmente hacemos investigaciones pequeñas en grupos poblacionales reducidos que no siempre se extrapolan a la población en general y mucho menos a el país. Por ejemplo, si yo hago un estudio para ver cuánta internet consumen ustedes como estudiantes de primer año de ciencias de la salud, yo no puedo pretender extrapolar a que los estudiantes de literatura consuman ese mismo tiempo de internet y mucho menos decir que los estudiantes universitarios del Perú consumen esa internet, porque la generalizabilidad de los resultados de una investigación depende mucho de la muestra, ¿no? Entonces, si yo estudio a alumnos de San Marcos, lo que yo podría decir es que los alumnos de San Marcos, de Ciencias de la Salud de primer año, tienen, por ejemplo, 3 horas en promedio de internet, de consumo de internet diario. Pero no podría extrapolar eso a los alumnos peruanos en general, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que ustedes ven en este gráfico. Los hallazgos del estudio, nosotros inferimos a una muestra mayor, pero normalmente no es muy difícil inferir eso al universo general, que es la población en general. Ahí ustedes tienen las características de una buena pregunta de investigación. Entonces, ustedes, para hacer una pregunta de investigación, esta pregunta tiene que ser factible, y ahí ustedes ven las características que la hacen factible. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, en un mes voy a tratar de entrevistar a 1000 personas, porque no es verdad, no lo voy a poder hacer. Pero de repente puedo entrevistar a 80, eso es factible. Tiene que ser interesante, ¿no? Como les había dicho, normalmente nos guiamos por los intereses personales, pero también sería bueno que interese a la población en general. Tiene que ser novedosa, tiene que ser ética. Idealmente tiene que haber pasado por un comité de ética y tiene que ser obviamente relevante. Nosotros no podemos hacer investigación que no sirva para algo, y eso es parte de la ética, ¿no? O sea, solamente se hacen estudios que al final pueden tener un correlato en una acción. Entonces, ahora yo les pido que hagan nuevamente una pausa, y ese problema que ustedes plantearon inicialmente, que ustedes se plantearon como que les interesaba, traten de transformarlo en una pregunta. La transformación debería, si ustedes han planteado el problema adecuadamente, la transformación debería ser muy fácil, porque es prácticamente un tema gramatical, ¿no? Entonces transformamos nuestro problema, nuestra brecha de conocimiento, la transformamos a una pregunta de investigación. Entonces yo les voy a pedir ahora que escriban, una vez más, debajo del problema que habían escrito, escriban su pregunta de investigación. Y ahora lo que les voy a pedir es que evalúen la pregunta que han escrito, ¿no? Entonces, una buena pregunta de investigación debería incluir el predictor, el resultado de interés y la población a ser estudiada. Entonces, la población a ser estudiada, por ejemplo, en este ejemplo que estábamos poniendo de las laptops, sería niños escolares de zonas rurales, ¿no es cierto? Esa sería la población, no solamente los que tienen rendimiento bajo, todos los niños escolares de zonas rurales, ¿no? El predictor y el resultado. El resultado sería el rendimiento matemático, porque lo que yo estoy esperando es que con estos programas informáticos matemáticos, el rendimiento matemático como resultado mejore, ¿no? Y el predictor o la intervención, en este caso sería una intervención, sería obviamente estos programas informáticos y la distribución de laptops. Entonces, ahí hay otros ejemplos de preguntas de investigación que ustedes pueden revisar, y sería bueno que revisen si su pregunta de investigación planteó adecuadamente la población, planteó adecuadamente el resultado que ustedes quieren
obtener, que quieren evaluar, y la intervención o el factor que están planteando. Una pregunta de investigación, como les había dicho al principio, tiene que tener un valor social y un valor científico. Tiene que tener relevancia para, bueno, en el caso de ustedes como estudiantes de ciencia de la salud, tiene que tener relevancia para resolver problemas de salud y tiene que ser contributiva para la evaluación de intervenciones idealmente. Idealmente deberíamos poder ser capaces de llevar los resultados de esa investigación a un programa concreto, a una intervención concreta, a algo que sea útil. Entonces, al final, para ir redondeando, ¿cómo quedaría nuestra pregunta de investigación? Habíamos dicho que el rendimiento matemático se encuentra bajo en niños escolares del área del Perú y no sabemos, se desconoce si el acceso amplio a estas laptops, bueno, obviamente estas laptops con los programas educativos, informáticos, matemáticos, pudiera mejorar esta situación. Entonces, una pregunta podría ser: ¿el acceso amplio de laptops con programas informáticos en niños escolares de áreas rurales de Perú incrementa el rendimiento matemático? Y nosotros podríamos darle una cuantificación a esta pregunta. O sea, yo podría decir, como ahora vamos a ver más adelante, el acceso amplio a laptops en niños escolares de áreas rurales del Perú, en base a lo que yo he revisado de la literatura científica, etc., incrementa el rendimiento matemático en un 10%, en un 20%. Esa sería una pregunta probablemente mucho más concreta y más dirigida. Entonces, otro tema importantísimo que nosotros tenemos que abordar cuando planteamos la investigación y que ya lo hemos venido haciendo durante esta clase un poco de manera intuitiva, pero que debemos conocerlo de manera formal, son las variables. Las variables son características que no tienen un único valor. Como su nombre lo indica, pueden tener varios valores, varían sus valores y por lo tanto de ahí viene su nombre, ¿no? O sea, yo por ejemplo puedo decir, en el Perú todos los que nacieron en nuestro territorio obviamente son peruanos, eso es algo constante. Sin embargo, yo no puedo decir que todos los peruanos tengan la misma estatura, porque eso es algo variable. Entonces, ese es el concepto de una variable. Es una característica de la unidad de análisis que es susceptible de ser medida o evaluada porque en cada sujeto de estudio va a tener un valor probablemente distinto. Es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Por ejemplo, imagínense que nosotros estamos implementando esta investigación de los escolares y el rendimiento matemático y la laptop. Entonces, en la columna izquierda ustedes tienen el sujeto 1, 2, 3, 4, que en realidad el sujeto 1 es Pepito González, el sujeto 2 es Luchito Salas, el sujeto 3, etcétera, etcétera. Es cada uno de los niños de zonas rurales que nosotros estamos evaluando. Esas son sus edades, esa es la variable edad. Esos son sus sexos, su género. Esa es la variable sexo o género. Esas son las iniciales del colegio en el que están estudiando y esa es la variable colegio, unidad escolar, etc. Y eso es una acotación, digamos, de la provincia de la que vienen. O sea, por ejemplo, la provincia 3 podría ser Cochabamba, la provincia 7 podría ser Andahuaylillas, qué sé yo. Es una manera de identificar sin poner nombre. Igual que al sujeto, ¿no? Al sujeto nosotros lo estamos identificando sin poner nombre. Eso es algo que hacemos mucho en investigación. Entonces, ustedes ven ahí 4 ejemplos de variables. La variable edad, la variable sexo, la variable colegio, la variable provincia. Entonces, cada una de estas variables tiene distintas características. Por ejemplo, la variable sexo es binaria, o es hombre o es mujer. Sin embargo, la variable edad puede tener muchos rangos, dependiendo de nosotros cuánto detalle querramos. Por ejemplo, si queremos hacer el detalle de meses, podría tener más de, y si damos un rango de edad entre 6 y 12 años,
podría tener hasta 72 opciones. Esa es una variable cuantitativa. Entonces nosotros vemos que hay distintos tipos de variables, ¿no? Entonces la cualitativa es la que nosotros, por ejemplo, el nombre, no tiene una escala numérica. Sin embargo, la cuantitativa sí tiene una escala numérica, la edad. Tiene 6, 7, 8, 9, 10 años. La cuantitativa nosotros la podemos cuantificar, por ejemplo, la estatura, etc. Entonces ahí ustedes ven que las variables cualitativas se pueden dividir entre nominales y ordinales. Por ejemplo, si yo estoy hablando de nombres de los niños, es una variable nominal. Y si estoy hablando, por ejemplo, de colegios, yo podría ordenarlos de acuerdo al nivel de unidad educativa y entonces sería una variable ordinal, porque tiene un orden que no necesariamente obedece a un número, pero sí obedece a una lógica ordinal, de orden. Las variables cuantitativas son las variables, digamos, que nosotros podemos medir, ya sea mediante escalas de tiempo, mediante escalas de longitud, escalas de peso, etc. Cualquier escala numérica que nosotros podamos utilizar para medir una variable, esa la convierte en cuantitativa. Y pueden ser variables discretas o continuas, dependiendo de cuánto nivel de detalle, digamos, nosotros utilicemos. Esa es la clasificación, digamos, a gran escala de los tipos de variables, cualitativas, cuantitativas, pero hay otra clasificación, ya no según sus características, sino según la función que cumplen en la investigación. En la investigación tenemos dos tipos principales de variables: la variable independiente, explicativa o predictora, y la variable dependiente, explicada o predicha. Es aquella variable que expresa el efecto o la influencia de la variable explicativa. Por ejemplo, si yo hablo de dieta y hablo de obesidad, la dieta va a determinar si yo tengo o no obesidad. Entonces, la obesidad va a ser dependiente de la dieta que yo use. Entonces ahí hay una variable independiente, que es la dieta, y una variable dependiente, que es la obesidad. El número de cigarros por día que yo consumo y el cáncer. Yo tengo una variable independiente que depende de mí, yo veo cuántos cigarros consumo, y tengo una variable dependiente que depende de cuántos cigarros yo consume y voy a tener un riesgo o no de cáncer al pulmón. Entonces, la variable dependiente está explicada por la variable independiente. Por ejemplo, sedentarismo. El sedentarismo te lleva a enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, etc. Entonces, la variable enfermedad crónica va a estar explicada o es dependiente de la variable sedentarismo, que es la variable independiente. Entonces, solamente para mencionarles que existe un tercer tipo de variables, esas son las dos variables más importantes. Existe un tercer tipo de variable que es un tipo un poquito con truco, que es la variable confusora, que es un tipo de variable que modifica o altera la relación entre la variable dependiente e independiente. En este curso no lo vamos a ver, pero solamente para que tomen en cuenta que existe este tipo de variable. Entonces, cuando nosotros tenemos variables, ya sea cuantitativas o cualitativas, nosotros las operacionalizamos. ¿Cómo las operacionalizamos? Como ustedes pueden ver en esta matriz, nosotros obviamente tenemos que darle un nombre. Por ejemplo, nuestra variable podría ser edad de los niños escolares. Tipo de variable, en este caso es una variable cuantitativa, porque nosotros vamos a cuantificar los años y probablemente los meses que tiene cada uno de los escolares. La definición conceptual es qué significa. Entonces yo voy a poner, es la edad desde el nacimiento que se consigna en el DNI, por ejemplo, de los niños escolares.
si es que vamos a hacer categorías o no, es importante consignar. Por ejemplo, yo podría poner 8 años y 5 meses, o simplemente poner la categoría 8, de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, etc. Y vamos a tener indicadores. Probablemente por encima de 11 yo voy a hacer algún tipo de análisis, y por debajo de 11 voy a comparar esos grupos. Voy a codificar. Obviamente yo tengo que consignar cómo voy a registrar mis datos. Como les decía, si solamente voy a registrar los años, si voy a registrar los meses, etcétera, y la fuente. ¿Voy a creerle a la mamá, voy a creerle al niño, o voy a verificar el DNI? Entonces todas esas consideraciones sobre cada una de las variables nosotros tenemos que poner, y vamos a obviamente enfocarnos más en nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente. Ahora yo quisiera que se tomen un momento para reflexionar sobre el ejemplo que hemos estado viendo de los niños de zonas rurales y de las laptops y con los programas informáticos, y reflexionen un momento cuál sería en este caso la variable dependiente y la variable independiente del estudio. Lo vamos a ver dentro de un ratito, pero quisiera que ustedes lo piensen. Es esto, ¿no es cierto? El acceso amplio de laptops con programas informáticos sería la variable independiente, que influiría o que decidiría o que explicaría el rendimiento matemático de los niños. O sea, nosotros estamos esperando que estos programas informáticos que están en estas laptops que vamos a distribuir en las zonas rurales determinen que el rendimiento matemático de los niños, como habíamos dicho, sube en 10, en 20%, etc. Entonces, esa sería la variable independiente y la variable dependiente. Ahora, solamente para terminar, nosotros en ciencia hablamos de causalidad con pinzas. ¿Por qué? Porque no siempre podemos definir que una exposición o una intervención o un factor de riesgo causa algo. En la vida ustedes saben que todo es como que muy complejo, ¿no? Si yo soy pequeñita, probablemente no solamente son por mis genes, hay un factor dietético, otro factor probablemente de ejercicios, todo está como que muy intrincado, y hay varias causas para un solo resultado. O sea, muchos de los fenómenos que nosotros vemos en ciencia de la salud son multifactoriales. Sin embargo, hay algunas cosas que sí podemos decir que son causales. Por ejemplo, durante más de 20 años se estudió la asociación, porque de asociación sí podemos hablar con mucho más libertad, entre el fumar y el cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, ahora nosotros sabemos que fumar causa cáncer de pulmón, pero hace 20, 30 años, durante mucho tiempo, la gente no lo sabía. Pensaban que estaban asociados más por un estilo de vida, porque la gente, digamos que tenía un cierto estilo de vida muy, muy asociado al estrés, fumaba y al mismo tiempo desarrollaba cáncer, pero no por el cigarrillo, sino por el estrés, etc. Ahora nosotros sabemos que es causante de cáncer, pero para que eso se cumpla, para que nosotros sepamos que es un factor causal, se tuvo que hacer muchísima investigación y se tuvieron que establecer algunos criterios. Hay varios tipos de criterios que establecen causalidad, pero los más ampliamente reconocidos son los que ustedes pueden ver ahí, que son los criterios de Bradford-Hill. Bradford-Hill establece en general 7 criterios para determinar si una variable independiente es causa de una variable dependiente, si hay una relación causal directa. ¿Y cuáles son estos criterios? Ustedes pueden ver. Fuerza de asociación. Por ejemplo, si yo veo que de
10 niños que utilizan estos programas informáticos, 6 mejoran su rendimiento, entonces yo voy a pensar que obviamente hay una relación causal con mucha más probabilidad que si de 10 niños solamente uno mejora, porque la asociación, la fuerza de la asociación es mucho mayor en el primer caso. Entonces, uno de los criterios de causalidad, obviamente, es la fuerza de la asociación. Otro criterio de causalidad, y que es el, digamos, sine qua non, el más importante, el que tiene que estar presente, es la secuencia temporal. Yo no voy a esperar a que primero mis niños mejoren su rendimiento matemático y después yo hago la intervención y yo pueda decir, han mejorado su rendimiento debido a la intervención. Eso es absurdo, porque tiene que haber una secuencia temporal lógica. Primero yo tengo que hacer la intervención durante cierto tiempo para después medir el rendimiento y establecer que realmente había una causalidad. El tercer criterio es el efecto dosis-respuesta. Mientras más uso la laptop y mientras más uso el programa informático, debería haber una mejora en el rendimiento. O sea, debería haber un mayor incremento en el rendimiento matemático. O sea, hay una dosis-respuesta. Y hay otros criterios de coherencia científica, que los resultados son reproducibles. O sea, si esto solamente pasa en Andahuaylillas y no pasa en Cochabamba, entonces ahí como que hay algo que probablemente esté confundiéndome la asociación. O sea, debe haber una tercera variable que no estoy considerando. La plausibilidad biológica, esto tiene que ser lógico. O sea, tiene que haber, como les decía, en la literatura científica, algo que me establezca que ya otras personas han visto que esta asociación es posible y que existen criterios científicos y lógicos para pensar que esto puede ser real, ¿no? O sea, realmente ya otras personas han probado estos programas matemáticos y ven que funcionan de cierta manera. Debe haber una especificidad de asociación y analogía. O sea, idealmente, como les decía, debería haber una causa para un efecto, pero eso ocurre muy poco. Y evidencia experimental, digamos que es ya lo mejor que podríamos tener. ¿Qué significa esto? Si yo hago el experimento y les doy los programas matemáticos con las laptops a estos niños y mejoran su rendimiento y después yo les quito los programas y disminuyen sus rendimientos, entonces hay una evidencia experimental de que sí hay una asociación causa-efecto. Entonces mi causalidad es mucho más probable. Hemos hablado del problema y la pregunta de investigación, hemos hablado de las variables, de los tipos de variables dependiente e independiente, y hemos hablado de la asociación causa-efecto y los criterios de causalidad. Entonces ahora yo les voy a pedir una vez más que en ese ejemplo que ustedes plantearon de problema y pregunta, se pregunten cuál de los criterios de causalidad podría resultar válido para su ejemplo, solamente como un ejercicio.